Bueno, otra de los trastornos del estado de ánimo son precisamente la distimia. La distimia es una situación de depresión mayor. Bueno, no es precisamente una depresión mayor, es lo que hay antes de la depresión mayor, ¿no? Así, tantitito antes, entonces vamos a tener precisamente este estado, ¿no? Que es la distimia. Es un trastorno de la afectividad que traduce una claudicación psicológica y biológica en el individuo. Si vemos, pues es exactamente el, el, lo mismo que vimos en la depresión, ¿sale? Se expresa a través de síntomas mentales como la tristeza, el desinterés, la apatía, la anestesia afectiva y la anedonia. Habíamos visto que en la depresión, pues había tristeza, desinterés, apatía, pero aquí lo que va a haber es una anestesia afectiva y va a llegar a la anedonia. ¿Qué es esto? Es la falta de interés por todo y hacia todos, ¿no? O sea, es que nada los motiva, nada les llama la atención. Todas las cosas que pudieran ser placenteras o todas las cosas que antes les gustaba, ahora no les gusta. Ahora ya no sienten ningún interés y ningún placer en tener en hacer lo que antes les gustaba, ¿no? Vamos a ver que ya cuando Sepia pierde el interés por bailar, es porque algo verdaderamente está mal, ¿sale? Porque vamos a ver que a Sepia lo único que le motiva es precisamente bailar, ¿no? El bailar y las tormentas. Y entonces, pues cuando a Sepia pierde el interés por cualquiera de estas cosas, es que hemos llegado precisamente a la anedonia. Y somáticos también va a haber en la depresión, no hay problemas somáticos, no va a haber esta situación de bueno, si hay adinamia, hay anorexia, ¿por qué? Porque se pierde el apetito, ¿no? Aquí va a haber astenia, dinamia, anorexia, pérdida de peso, disminución de la libido y trastornos del sueño. En la depresión también va a haber algunos de estos síntomas. Es más frecuente en mujeres por estas fluctuaciones hormonales y a consecuencia de la pérdida tan importante de hormonas durante la menopausia. Entonces es más frecuente en las mujeres que en los hombres. Eso no quiere decir que los hombres se salven de esta situación, solamente que es más común en las mujeres por las hormonas. Se desconoce si hay un factor genético. O sea, y vimos que en la depresión, pues sí, no se presumía un factor genético, así como un factor aprendido, ¿no? Entonces, en la distimia, pues no sabemos si hay un factor como tal. Los factores biológicos pueden ser bioquímicos, neuroendocrinos, neuropsicológicos, igual que en la depresión. Y el factor psicosocial, el tipo de personalidad, las crisis en determinada época de la vida, especialmente se asocia al climaterio. Y especialmente se asocia a la menopausia, ¿no? Vamos a recordar que esta situación de el climaterio, pues es una etapa de la vida donde como la adolescencia, como ser adulto, como ser niño, como la infancia. Y esta etapa de la vida, en la que va a transcurrir o lo que va a suceder es que vamos a pasar del periodo reproductivo al no reproductivo. Entonces, estos cambios hormonales que ocurren en esta época, pues es por lo que confundimos el término. Pero el climaterio comprende de los 35 a los 65 años de edad. ¿Sale? En esta época, en esta edad, es cuando pasa la menopausia. ¿Sale? Pero eso no quiere decir que haya muchos síntomas que sean asociados solamente al climaterio.
La afectividad, va a haber una tristeza, apatía, una anestesia afectiva con anedonia, con ansiedad e irritabilidad. El pensamiento y la cognición, un enlentecimiento psíquico monotemático negativo también, con pérdida de la autoestima, desesperanza, ideas de suicidios y déficit de concentración y atención. Y entonces, sí podrán decir, ay, es que eso es lo mismo, pero no, o sea, pero no es igual, que eso es lo más importante. La conducta, va a haber abandono personal, hipotonía generalizada, inhibición, agitación, aislamiento, llanto, ideas de suicidio, pérdida de interés en la mayor parte de las actividades de la vida diaria. En la depresión, o sea, sí va a haber cosas que el paciente haga, sí va a haber, no va a realizar actividades, ¿no? Aunque tenga los demás síntomas. El descuido el descuido personal, la hipotonía generalizada, pero sí va a realizar sus actividades en la distimia, no. En la distimia es que va a pasar precisamente por esta situación de la pérdida de interés. No va a querer hacer absolutamente nada. Con trastornos somáticos como anorexia, pérdida de peso, insomnio, hipersomnia, disminución de la libido, trastornos digestivos, dispepsia, constipación, dolores, disfunción sexual. Los pacientes suelen quejarse de haberse sentido deprimidos durante toda la vida. En algunos casos, la distimia se presenta como una consecuencia de una depresión mayor. La baja autoestima, la desesperanza y la anedonia crónica son fenómenos aprendidos. Se iniciaron y reforzaron en momentos críticos como el divorcio, la pérdida de un ser querido y en algunos casos el climaterio. Y bueno, y es que vamos a ver que estas situaciones del climaterio pues se van a asociar con otra clase de pérdidas, ¿no? A lo mejor en esta época es que el marido pues, también anda así como que queriendo cambiar de modelo, ¿no? Y eso es muy importante para las mujeres. Entonces, quiere cambiar de modelo y ella durante la menopausia, ¿no? Durante estos cambios hormonales tan importantes, tan fuertes. Entonces, pues eso hace que la mujer tenga más problemas todavía y caiga en este tipo de padecimientos, de trastornos no de la personalidad, ¿no? Sino emocionales. El medicamento que corresponde a la distimia, pues es sepia octopus. Ya habíamos hablado de esta situación el término sepia officinalis. Sepia officinalis, el término corresponde a plantas y sepia no es una planta, sepia es un animal, se hace con la tinta del calamar. Entonces, por eso su nombre correcto sería sepia octopus, no officinalis. Entonces, ¿qué va a aparecer? Bueno, va a haber una indiferencia afectiva a todos sus seres queridos, a su esposo, a todo lo placentero, a sus ocupaciones. Va a tener aversión a su esposo. Se siente mejor estando sola, tiene aversión a la compañía. Con profunda tristeza, está cansada de la vida, se agrava antes y durante la menstruación. Después del sexo llora con mucha facilidad, especialmente cuando habla de su padecimiento. Son cosas que tienen en común con Natrum muriaticum, porque sepia es el crónico de Natrum muriaticum. O sea, podría ser que la tristeza o antes vaya encaminada así como de la tristeza a la depresión y a la distimia. ¿Y cuáles son los medicamentos? Ignatia, Natrum muriaticum y sepia. Así los vamos a encontrar. ¿Sale? Porque también es que llora después de decir o de hablar de su padecimiento, pero siempre o sea, sí va a llorar, pero no le gusta que la consuele, o sea, agrava con el consuelo. Estos 3 medicamentos agravan con el consuelo, aunque sí, bueno, Ignatia es más teatral, es más todo, pero es que ya pasó a etapas
de una tristeza más crónica, ¿no? Más profunda, a esta claudicación emocional, y entonces va a pasar de la tristeza a la depresión, y de la depresión a la distimia, ¿sale? Agrava con el consuelo, se siente feliz durante una tormenta y se concentra con dificultad, está como aturdida. Irritada consigo misma y con los demás, pensamientos desagradables sobre su pasado. Está mejor cuando está muy ocupada. Es muy industriosa, pero es industriosa porque solamente así se le olvida precisamente su depresión. También, ¿no? Como a lo mejor hablamos mal del paciente deprimido, pero el paciente distímico pues es igual que el paciente más crónico, ¿no? Que el paciente deprimido. La distimia es una causa frecuente de malestar personal y de la familia. Los distímicos suelen estar irritables, agresivos, fácilmente discuten y pelean por cosas insignificantes. Se autorreprochan con facilidad, tienen muy poca capacidad para disfrutar las cosas y una baja tolerancia a las frustraciones. Se ha asociado a la presencia de enfermedades físicas como el dolor pélvico crónico, colon irritable, padecimientos neurológicos y climatéricos. Tiene factores predisponentes como trastornos en el eje hipotálamo, hipófisis ovario y el eje hipotálamo, hipófisis tiroides. Cuando acuden al médico se quejan de dificultad para concentrarse o de la disminución de su rendimiento laboral y académico. No faltan los problemas de pareja que resultan de una disfunción como anorgasmia o dispareunia. La falta de interés y la apatía llaman la atención del médico. Contesta con lentitud y su expresión facial es muy limitada. Prácticamente no sonríe o evita el contacto visual con el terapeuta. También puede presentarse irritable, con poca tolerancia a contestar las preguntas. Simplemente se queda largos momentos sin hablar. Tiene dificultad para dormir, se fatiga con facilidad y la mayor parte del tiempo está oscilando entre la irritabilidad y el llanto. Nos dice que ya no aguanta a su pareja o que el trato con sus hijos le resulta insoportable. Prácticamente se ha vuelto intolerante a todo y a todos. ¿Qué es lo que pasa en su cerebro del paciente distímico? Ok, va a tener una acetilcolina cerebral baja con una disminución de memoria y necedad y menor capacidad para el aprendizaje. Una noradrenalina baja que va a presentar, fatiga, pérdida de peso, disminución del estado de alerta. Entonces, bueno, vamos a ver que esta postal ya la habíamos visto antes, precisamente en la depresión, ¿no? Entonces, que va a haber en los cambios que van a ocasionar a nivel cerebro, a nivel cerebral, va a haber una caída de la dopamina con la exposición prolongada a las hormonas del estrés, que son la adrenalina y el cortisol. Puede aumentar el riesgo de depresión con la caída de los niveles de dopamina. Este neurotransmisor forma parte integrante de la vía neuroquímica del placer, en la que interviene en el córtex prefrontal, entre otras estructuras cerebrales. Caída de la noradrenalina. Como la estimulación procedente del núcleo del RAFE disminuye tras un estrés crónico, el locus coeruleus segrega menos noradrenalina, con lo que se merma la capacidad de atención. El estrés frena la secreción del neurotransmisor, la serotonina, por el núcleo del RAFE, que comunica con el locus coeruleus y la corteza. El estrés provoca la muerte de células en el hipocampo. Los estudios revelan que el tamaño de dicha región se reduce entre un 10 y un 20% de los deprimidos, con un deterioro Espérenme un segundo. Espérenme. Entre un 10 y un 20% en los deprimidos. Semejante deterioro puede caer problemas de memoria. Ok. ¿Cuál es el enfoque terapéutico que hay que hacer? Pues es que no es que se le solucionemos el problema, pero bueno, pues hay que ver cuál es el problema.
En el tratamiento de la distimia se considera útil la combinación de terapia cognitivo-conductual y farmacoterapia. Se les enseña a los pacientes nuevas formas de pensar y actuar para reemplazar las actitudes negativas sobre sí mismos, su percepción y sensación con respecto al mundo que los rodea. Su propósito principal está más orientado hacia un punto específico que tengo que hacer para cambiar, que en el ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Qué tengo que hacer para cambiar? En vez del ¿por qué me pasó esto a mí? La terapia se centra en incrementar la autoestima, el apoyo y la aceptación de sus seres queridos y finalmente enseñar a los pacientes a relajarse. Si su percepción de no se modifica, comenzará a manifestar una gran apatía y desinterés por las cosas, o bien irritabilidad o intolerancia a los que le rodean. Existen entidades patológicas coexistentes. No sirve de mucho concentrarse en querer lograr un cambio en actitud del paciente cuando no se ha logrado tratar el problema de fondo. Se sienten vacíos y como anestesiados emocionalmente. Están tan acostumbrados a estar siempre cansados, lentos, física y mentalmente que ya no les importa absolutamente nada. No muestran mucho entusiasmo en acudir al psicoterapeuta y con frecuencia son llevados en forma forzada por la pareja o los familiares cercanos. Cuando se les pregunta sobre sus síntomas, refiere que se siente muy abatido y piensa que ya no vale la pena intentar nada. En este grupo de pacientes es imperativo detectar ideas de suicidio. Finalmente, el tratamiento conjunto de la depresión y los trastornos endocrinos conduce a los mejores resultados terapéuticos. ¿Qué vamos a encontrar en estas personas? Pues vamos a encontrar una depresión crónica, que es lo que va a dar la distimia, hipertensión arterial, endometriosis, sangrado uterino disfuncional, quistes ováricos, patología mamaria, cáncer cervicuterino, hígado graso, insuficiencia venosa periférica, hemorroides. Muy bien.